bienvenida a Raúl Sánchez Vaca, director de la Oficina Scout Mundial Región Interamericana. Ahí está la foto de Andrés Uzcategui conversando con Rodrigo Otazú, orfebre argentino, diseñador a nivel mundial. Gracias por estar con nosotros de vuelta en el programa. Quiero ahora dar la bienvenida a Raúl Sánchez Vaca, quien es director de la Oficina Scout Mundial Región Interamericana, instancia que representa a la Organización Mundial del Movimiento Scout y que justamente, bueno, es una organización que representa y brinda asistencia técnica a las 34 organizaciones Scout nacionales en más de 33 países de América y el Caribe. El movimiento Scout lleva muchísimo tiempo, fundado en 1907, pero para eso está aquí Raúl, para que nos hable de toda la historia del movimiento y sobre todo la región interamericana que se dedica. Raúl, bienvenido a Cala, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Lo primero que te voy a decir es que, oye, el uniforme me encanta. ¿Es un uniforme nuevo o desde que surgieron en 1907 es el mismo? Ha ido cambiando. Ha ido cambiando. Ha ido cambiando, evolucionando, obviamente. Y bueno, este es el uniforme que utilizamos las personas que trabajamos a nivel mundial o regional. Ok, no los niños. No los niños. ¿Cómo es el uniforme de los niños? Varía de país a país. Cada país escoge su propio modelo. ¡Qué bien! De acuerdo, adaptado a su propia cultura, a su propia forma de actuar. Así que varía. La gama de colores es mucha. Siempre mostrando una imagen juvenil. ¡Qué bien! ¿Van a cumplir 108 años? Así es. Porque desde 1907, o sea, sacando cuentas, surgió en Inglaterra. Cuéntame un poco por qué surge y a quién se le ocurre esta idea de que surja el movimiento Scout. Bueno, la gran idea fue de Robert Baden-Powell, que era un militar británico, y que él, en aquel momento, hace 108 años, un poco antes, recordaremos que Inglaterra estaba en plena expansión colonial. Sí. Así que le tocó estar en la India, estar en Sudáfrica, y fue precisamente mientras estaba sitiado en un pequeño pueblo de Sudáfrica, donde tuvo que echar mano de algunos muchachos para resistir un sitio. Estaba siendo sitiado por los Boers. Así que utilizó a algunos muchachos, los entrenó como cadetes para que ellos se encargaran del correo. Y lo que descubrió allí es que era precisamente los muchachos se hacían responsables cuando se les asignaba una responsabilidad, respondían efectivamente. Así que regresó a Inglaterra siendo un héroe porque resistió el sitio, regresó a Inglaterra y empezó a plasmar sus ideas por escrito. Probó haciendo un campamento experimental, llevando a 20 chicos de diferentes clases sociales a acampar durante una semana, y ahí probó su modelo de entrenamiento con los muchachos, de formarlos en equipos que llamó patrullas, de elegir a uno de ellos como líder, de usar adultos que les enseñaran a hacer diferentes cosas, y la idea funcionó muy bien. Al año siguiente publicó un libro que se volvió todo un bestseller, Escultismo para Muchachos o Scouting for Boys, y bueno, la idea empezó a surcar todo el planeta. Chile es la segunda organización en crearse. ¿Ah, sí? La primera fue Inglaterra y la segunda fue Chile. O sea que tuvimos la segunda aquí en América Latina. Así es. ¡Qué bien! Así es. ¿Y cuántos países hoy en el mundo tienen esta organización? 161 países forman la Organización Mundial del Movimiento Scout, Sí. pero estamos presentes en 217 territorios. Es decir, países que no tienen la denotación de país, Sí. pero que tienen un movimiento Scout organizado. Ahora, cuando hablamos de movimiento, ¿es esto algo diferente a una fundación sin fines de lucro o es una fundación sin fines de lucro? ¿Qué diferencia el movimiento Scout? O sea, es un movimiento porque así inició. Exacto. Es decir, el fundador no tenía la idea de crear una gran organización. De hecho, él creía que no iba a salir de las fronteras de Londres. Él proponía este modelo para los jóvenes de Londres. Londres en aquel entonces vivía un problema de pandillas, de chicos que, debido a que sus padres trabajaban largas horas, no tenían que hacer. Pero la idea funcionó también, que se empezó a adaptar a muchos lugares del mundo. Y esto llevó a que años después se formara una organización que sirviera al movimiento. Dependiendo de cada país forma su propia asociación nacional, organizaciones nacionales como la llamamos nosotros. Y dependiendo de la legislación del país, puede ser una fundación, una ONG, depende de las modalidades legislativas. O sea que depende exactamente del territorio de cada país. Ahora, yo me imagino que la misión a nivel mundial sí debe ser la misma para todo el movimiento. ¿Cuál sigue siendo la misión casi 108 años después? Bueno, hoy en día nosotros tenemos muy claro, nuestra misión es contribuir a la educación de la gente joven a través de un modelo de valores,
para construir un mundo mejor. Así de manera muy sintetizada, es un enunciado algo largo, pero digamos que esos son los ejes. Contribuir a la educación de la gente joven a través de un modelo de valores y que eso sirva para construir un mundo mejor. ¿Y hay una ley Scout? Así es. ¿Cuál es la ley Scout y la promesa? La ley Scout es un decálogo que el mismo fundador enunció en su libro, que son 10 artículos, que no es una ley tal cual porque no prohíbe nada, invita a la acción, todo está en tiempo presente y en positivo. Por ejemplo, el primer artículo, que también varía dependiendo del país la redacción, pero habla en términos generales que el Scout cifra su honor en signo de confianza, es decir, para un Scout se vuelve honorable en cuanto es digno de confianza de los demás. Digno de confianza. Así es el primer artículo. Sí. Y así podríamos ir con los demás, que habla del servicio, que habla de la hermandad mundial, que habla del cuidado del medio ambiente, que habla de ser trabajador, cuidadoso del bien ajeno. Así cada país decide. Hay países que aumentan un par de artículos más, hay algunos países que utilizan el texto original y hay algunos que lo adaptan a su realidad nacional. ¿Cuántos millones de miembros tiene el movimiento en estos momentos en el mundo? Hoy en día hay 40 millones de miembros. 40 millones. Sí. ¿Y hay edades? O sea, ¿hay un registro de edades para pertenecer y que te expulsen porque ya eres mayor y no cabes dentro del movimiento Scout? En realidad uno puede ser Scout a partir de que uno inicia hasta que uno decide salir. ¿Ah, sí? Es decir, claro, el programa beneficia solamente a niños y jóvenes. Ajá. ¿De qué edades? ¿Cuál es la edad mínima en los niños? Varía también de país a país, pero en general empieza a los 7 años, en algunos países empieza un poco antes, a los 6, y termina el programa para los beneficiarios, para los jóvenes que viven el movimiento Scout, termina a los 21 o 22 años. También varía de país a país, algunos terminan a los 18 años, pero después de eso uno puede continuar perteneciendo al movimiento Scout, como es mi caso, claro, por ejemplo. Y bueno, hasta que incluso hay gente que muere siendo Scout. Muy bien. ¿Cuánto es el cálculo? Porque 40 millones son los que en estos momentos pertenecen. Sí. Pero en 108 años se ha hecho la estadística de cuántas personas han sido impactadas por el movimiento Scout. Se estima más o menos que son unos 500 millones de personas las que han formado parte de la organización en algún momento de su vida. Nos vamos casi ya al break en un minuto, pero también se habla de un método. El método Scout. ¿Qué es? El método Scout es precisamente una forma de actuar. Nosotros lo llamamos nuestra tecnología, es decir, cómo hacemos las cosas para lograr nuestros resultados. Y entonces ahí habla, por ejemplo, de que en toda actividad tiene que estar presente la vivencia de la promesa y la ley Scout. Habla también de que debe haber contacto con la naturaleza, actividades al aire libre, de que la función del adulto es de manera estimulante. Habla también de que tiene que haber un método para revisar la progresión de los jóvenes, es decir, cómo van avanzando, cómo van adquiriendo habilidades, competencias, conocimientos. Entonces, todos esos elementos forman lo que llamamos el método Scout. Bueno, formalmente yo no pertenecía al movimiento Scout, pero tú me recordabas que se había sido pionero en Cuba, que es como nos dicen a los niños, ¿no? Y hasta la secundaria básica, y usábamos pañoletas y había un movimiento de pioneros exploradores, que yo diría es la versión cubana, independiente, porque no creo que está asociado al movimiento Scout, pero más o menos era eso, llevarnos a la naturaleza, estimularnos nuestra capacidad de pensar, de aprender a vivir de manera independiente, así que bueno, de alguna manera tuvo una versión. Así es, ¿no? No, de hecho lo que sucedió en los países del bloque comunista es que cuando llegó el comunismo desde la Unión Soviética y después en Cuba y en China, ellos tomaron el modelo Scout, que ya existía en esos países. Rusia ya tenía un movimiento Scout y tomó el modelo, pero claro, lo tomó como elemento de formación en los principios del Estado. Claro. Pero tomó elementos como la pañoleta, por ejemplo, ¿no? Y otros elementos propios del método que hoy en día todavía siguen funcionando entre ellos. Claro, no forman parte de la organización, de hecho son los pocos países que no están dentro del movimiento Scout. Vamos a la pausa, seguimos conversando en breve con Raúl Sánchez Baca, es el director de la oficina Scout Mundial Región Interamericana. No se me vaya. Regresamos con
conversando con el director de la Oficina Scout Mundial Región Interamericana, el señor Raúl Sánchez Baca, está con nosotros y es justamente el movimiento Scout lleva adelante el programa mundial Mensajeros de Paz con el apoyo de la Fundación Scout Mundial presidida de forma honoraria por Su Alteza Real, el Rey de Suecia, ¿correcto? Que es Carlos Gustavo 16. 16. Carlos Gustavo 16 o Carlos 16 Gustavo, ¿cómo es? Ellos lo escriben Carlos 16 Gustavo, así es. porque el número está en el medio de los dos nombres. Una cosa un poco extraña, pero en Suecia es así. Muy, muy bien, cuéntame de este programa de Mensajeros de Paz. Bueno, mira, es una iniciativa muy interesante y que ha funcionado mucho alrededor del mundo porque precisamente la fundación, que es el brazo financiero de la organización, es decir, busca fondos para apoyar el movimiento en todo el mundo, logró que precisamente a través de la gestión del rey de Suecia se lograra obtener del Reino de Arabia Saudita un fondo para apoyar proyectos que promuevan la paz y sobre todo que desarrollen la cultura del servicio hacia los demás en todo el mundo a través de los scouts. Entonces, las organizaciones nacionales aplican por fondos a través de un proyecto que es financiado por este fondo y los scouts ven realizados su proyecto gracias a este fondo. Pero no solamente a través del fondo, es decir, cualquier scout que realice una acción de servicio de manera organizada con sus compañeros o de manera individual es parte del proyecto de Mensajeros de la Paz. Y eso contabiliza las horas de servicio. Hoy en día se han logrado contabilizar en estos 4 años que ha corrido el programa más de 600 millones de horas de servicio a través de todos los proyectos. Qué bien. ¿Y cada proyecto o movimiento es, digamos, autónomo en su desempeño, en su desarrollo? Por ejemplo, en Estados Unidos están los Boy Scouts. Así es. Eso forma parte del movimiento Scout a nivel mundial, ¿correcto? Pero están los Boy Scouts y es por separado. Y hay otros países que tienen hembras y varones en el mismo movimiento. ¿Eso es decisión propia de cada país también? Así es. Lo que tenemos estos 161 países que forman parte de la organización como miembros plenos es que la organización los recibe en su seno. Es decir, todos juntos forman la organización. Sin embargo, cada país, de acuerdo a la legislación propia y de acuerdo a su propia cultura, define la manera en la que opera su organización. Por eso la diferencia de edades, por eso también la preferencia de utilizar solo varones para el movimiento Scout o de tener hombres y mujeres dentro de la misma organización. Eso es algo que decide cada país. Bueno, tengo que mencionarte porque yo me imagino que es algo con lo que a ustedes les ha tocado lidiar también. La publicación que el diario Los Angeles Times difundió en el año 2012, que fue acerca de unos 1.200 archivos inéditos sobre voluntarios y empleados de los Boy Scouts, Estados Unidos, supuestamente acusados de cometer abusos contra cientos de menores de edad. Cuando algo así ocurre, ¿cuál es la posición de la Organización Mundial del Movimiento Scouts sobre casos como este? Bueno, evidentemente la organización, dentro de sus principios está el que es intolerante a cualquier tipo de abuso hacia menores, de que estén agrupados dentro de cualquier organización nacional. Y evidentemente respeta los procesos legales que se llevan a cabo en las organizaciones. Es decir, nuestra legislación Scout, nuestras normas Scout no están por encima de los procesos legales. Todo lo que hace la organización, y tenemos diferentes programas, uno que es Safe from Harm, es decir, para reclutar a los adultos adecuados, buscar que los adultos que están al frente de los jóvenes sean los adecuados para trabajar con ellos, capacitarlos para que sepan actuar de manera correcta y obviamente buscar las instancias para que esto no suceda nunca. Claro. Y bueno, hubo mucha preocupación porque fue publicado, por ejemplo, que en este caso de la mayoría de los sospechosos de abuso sexual fueron expulsados evidentemente de la organización de Boy Scouts, pero muchos de ellos no enfrentaron procesos criminales por dichas violaciones y eso también causó cierta preocupación en la opinión pública, algo que no sé hasta qué punto le corresponde al movimiento Scout, porque sacarlo de la organización sí es una jurisdicción, digamos, de ustedes como movimiento, procesarlos es más algo que tiene que ver con la justicia. Así es. Entonces habría que ver. En América Latina, ¿cuáles países tienen mejor organizado este movimiento y con qué tipo de programas? Si hay un evento que se llama Jamboree o Jamboree, esto es a nivel mundial, ¿correcto? Cuéntame qué se hace en estos encuentros. Bueno, el Jamboree Mundial es el gran campamento que lo inició el fundador. Él pensó que había que reunir a los scouts de todo el mundo, convocarlos y reunirlos en un solo espacio, precisamente para crear una cultura de la paz. Y bueno, el próximo lo tenemos ya muy cerca,
es en Japón, en julio-agosto, que es cuando el 1 de agosto celebramos el aniversario del movimiento, y va a ser en Japón. Logra reunir el anterior, que fue en el 2011, son cada 4 años, reunió a 40,000 scouts de todo el mundo. Y bueno, ahora en Japón esperemos que la misma cantidad más o menos. Es un programa a lo largo de 12 días. Los jóvenes participan en todo tipo de actividades, talleres, muchos talleres para aprender precisamente sobre cultura de paz, protección de los derechos humanos, y obviamente muchas actividades propias de los scouts, es un gran campamento, es una ciudad llena de tiendas de campaña, pero también con un fuerte sentido social. Hay programas de servicio para servir a la comunidad que rodea este campamento. Así que es la gran fiesta del movimiento Scout, lograr reunir ahí a jóvenes que provienen de todo el mundo, prácticamente de todo el mundo, para que convivan a lo largo de todos esos días en un ambiente de paz. Vamos a hacer la última pausa en nuestra conversación. Seguimos hablando del movimiento Scout. Cumple 108 años de existencia en todas partes del mundo. Ya volvemos. No se me vaya, en breve el final de nuestra conversación con Raúl Sánchez Baca, director de la Oficina Scout Mundial Región Interamericana. Ahí está la foto cortesía de Andrés Uzcategui. Llegando al final de nuestra conversación en esta segunda parte del programa con Raúl Sánchez Baca, director de la Oficina Scout Mundial Región Interamericana, instancia que representa a la Organización Mundial del Movimiento Scout. Y bueno, yo me imagino que hay mucha gente que pudiera, si no lo ha hecho, interesarse en convertirse en parte del movimiento como voluntarios. ¿Dónde debe acercarse en cada uno de estos países? ¿Hay páginas web donde uno puede buscar más información? Sí, bueno, tenemos nuestra página oficial a nivel mundial, que es scout.org, y ahí está el listado de todas las organizaciones de todos los países que forman parte. Uno puede ahí poner el link, ir a su propia organización nacional y evidentemente obtener ahí la información, porque los scouts están distribuidos en muchas ciudades, pueblos, buscar la más cercana e integrarse directamente al movimiento Scout. Ahora, cuando uno se integra al movimiento como voluntario, por ejemplo, ¿hay un compromiso de número de horas? ¿Cómo es la disciplina, verdad, de cuánto tienes que, en cuestión de tiempo, otorgarle a la organización? Bueno, nosotros buscamos que el adulto joven, porque desde los 18 años, es decir, desde la mayoría de edad en el país correspondiente, uno puede integrarse como voluntario. Obviamente buscaríamos que se comprometa con la organización, y dependiendo de su disponibilidad de tiempo podrá comprometerse un poco más o un poco menos, pero generalmente son reuniones semanales de un par de horas, sí. 3, 4 horas tal vez a lo mucho, si hay que tener alguna reunión de programación, algo así, pero en realidad uno se va involucrando cada vez más. Es más, yo leyendo algo tuyo en cómo se define uno como persona, leía esto de que a través de la pasión y de la fuerza de voluntad es que uno puede definir quién es, ¿no? Y creo que el movimiento Scout lo hace muy bien, es decir, uno aquí encuentra en realidad quién es decir, a través de la convivencia, de lo que aprende, de las experiencias, uno se encuentra y hay una voluntad que lo mueve, una fuerza de voluntad y una pasión que le da propósito a lo que está haciendo. Bueno, es un placer tenerte en el programa. Se nos acaba el tiempo, Raúl. Yo muy agradecido de que hayas venido a informarnos de todo el movimiento Scout, porque la verdad uno sabe qué cosas son los Scouts, pero no tiene mucha información de cuándo surgieron, que van a cumplir ya 108 años y que están tan sólidos en nuestra América Latina. Y esa pañoleta me la traes, ¿no? Sí, te la traigo porque es la pañoleta de Mensajeros de la Paz. Mensajeros de la Paz. Aquí me la pongo. Muchísimas gracias. Mira que me queda muy bien con esto, ¿eh? Gracias. El secreto, izquierda? Claro que sí. El secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima. Gracias, Raúl. Gracias. Placer.